La disminución del impulso o del deseo sexual en las mujeres es más común de lo que imaginamos. El problema es que las causas son muy variadas y llegar a la raíz no es nada fácil. Pero no se preocupen que tiene solución, así que en este episodio de Health Café vamos a hablar de la libido y cómo recuperarla. Health Café con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café. Y antes de que se les olvide, por favor, activen la campanita en la plataforma que sea que nos vean o nos escuchen para que no se pierdan los episodios, porque por cierto viene uno bien interesante de demencias, Alzheimer, y también vamos a hablar de si hacer ejercicios de cardio y fuerza, así que vienen episodios muy interesantes. Y hoy, pues bueno, vamos a hablar de esto que yo sé que nos interesa a todos, que es común más de lo que se imaginan en las consultas médicas, en las consultas con terapeutas, y es: híjole, como que ya no tengo deseo, impulso sexual, o como que mi pareja ya no quiere. Por eso hoy hemos invitado a un mujerón a hablar del tema. Estoy muy feliz, Ana Mar Orihuela, psicoterapeuta, que estés aquí con nosotros. Bienvenida a Health Café. Hola, Juana, pues bien contenta también. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado. Gracias por la invitación y seguramente vamos a disfrutar este bonito tema muy placentero. Literal. Con mucho placer. A ver, pues Ana Mar, que yo sé que muchos ya la conocen, es psicoterapeuta, conferencista, tallerista, escritora, así que, y de esto sí que hablas, así que, a ver, Ana Mar, entremos en materia. ¿Es normal la falta de líbido, perderla, mantenerla siempre? ¿Qué onda? Yo creo que las mujeres y los hombres hemos aprendido a que la sexualidad, el placer, es mucho más materia masculina que femenina. O sea, desde muy chiquitas no aprendimos a ser expertas en nuestro cuerpo, a ser expertas en conocer nuestro placer, nuestro derecho al placer. O sea, creo que hay todo un tema psicológico que merma nuestra capacidad de conectarnos con nuestro cuerpo, de tocarnos, de saber que somos merecedoras y que además el placer es algo que merecemos y que nos corresponde. Lo sentimos muy en el ámbito de los hombres, como que los hombres son los sexuales, los hombres son los que lo necesitan. O sea, hay muchas mujeres que se han pasado la vida dando el servicio. Exacto. Sin ni siquiera de verdad decir, esto es lo que me encanta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Y luego eso es parte de todos los problemas. Sí, ¿no? o sea, creo que es un gran tema. O sea, uno de los grandes síntomas de una fractura en la relación es que ya no hay libido. Es que ya no te deseo, es que ya no sentimos atracción sexual. O sea, cuando no hay atracción sexual, hay dos compañeros, buenos roomies, pero la atracción sexual pone a la relación en otro nivel. Y yo veo parte del problema en la normalización de la ausencia de líbido. Sí. Es decir, llega un momento, yo lo veo en las consultas de medicina interna, que frecuentemente el hombre o la mujer llegan y diciendo: ya no tenemos vida sexual. Sí. Y no vienen espontáneamente, se los sacas. Sí. Vas viendo condiciones médicas y te das cuenta que el tema del gusto y del deseo ya lo tienen aplanado y lo tienen cambiado por otras cosas. Sí. Ahora estoy contento en la parte social o en la parte económica o estamos viajando, pero la relación sexual, el placer sexual, abolido totalmente. Sí, totalmente muerto. Pero entonces, antes de entrar a ese tema biológico, ¿no?, que también hay situación clínica, empecemos por entender de qué estamos hablando cuando hablamos de disminución del deseo sexual o de la libido, porque también hay que decir que es normal, ¿no?, que las mujeres vayamos perdiendo interés, ¿no?, además dentro de las relaciones, con el tiempo, o que el deseo o la intensidad de ese deseo cambie. Entonces, a ver, para todos los que nos están escuchando, y entonces que estemos claros de lo que estamos hablando. 1, hablamos de disminución cuando tenemos poco interés o nada de interés en cualquier tipo de actividad sexual, incluida la masturbación. Ese es 1. Otro, nunca o casi nunca tener fantasías o pensamientos sexuales. Obviamente estamos hablando de los adultos, ¿no? 3,
preocuparse o sentirse triste por la falta de actividad sexual o justamente por la falta de fantasías, falta de esa parte dentro de la relación. Ahora sí, Fer, hablabas de los factores clínicos. Mira, hay muchos factores que determinan que una hombre o mujer pierdan el deseo sexual o el impulso sexual. El impulso sexual es una condición que está puesta en la parte anterior del cerebro, el lóbulo frontal, que es lo que permite que una persona controle este impulso, ¿no? Hay gente que es hipersexual, pero hay gente que es hiposexual. Hay gente que es hiposexual de toda la vida por creencias, cuestiones morales, psicológicas, emocionales, Heridas, traumáticas, etcétera, ¿verdad? Pero hay gente que es adquirida y esta es la gran mayoría. Yo lo veo en la consulta y estoy viendo pacientes, hombres o mujeres, que pueden tener alteraciones hormonales, andropausia, menopausia, ¿verdad? Que son condiciones con disminución de los niveles hormonales que hacen que la persona pierda el deseo. Pero otras condiciones como trastornos tiroideos, el hipotiroidismo genera fatiga, cansancio, abulia, es decir, falta de tener gusto, de tener placer por nada, Sí. ¿de acuerdo? Ya no solo por la parte sexual, sino por nada. todo. Y no necesariamente son depresiones, ojo, que hay que diferenciar muy bien, que es la abulia por un tema hormonal como la baja hormona tiroidea versus una depresión formal, que luego también la pérdida de libido puede suceder por medicamentos. Hay algunos medicamentos para la presión, hay algunos medicamentos diuréticos y sobre todo el efecto que pueden tener los mismos antidepresivos en la pérdida de la libido. Okay. ¿Verdad? O sea, existen algunos medicamentos que esto pueden producir y esto hay que entenderlo para buscar una alternativa terapéutica, ya sea una supresión, una suplementación hormonal o cambiar un tratamiento para buscar que este placer sexual regrese a la pareja, porque si no, estas parejas terminan normalizando la ausencia de la sexualidad y se terminan perdiendo. Pero a ver, Fer, a mí me queda claro que si la paciente va contigo y te cuenta esto, tú primero vas a abordar estas partes clínicas, hormonales, tal. Pero en tu caso, Ana Mar, cuando viene una mujer contigo a decirte, no tengo líbido, porque he escuchado a mis amigas, ¿no? Después de una comida alguna decir, híjole, es que a mí ya, pues adoro a mi marido, pero no se me antoja. ¿Cuándo enviarla al médico y cuándo a terapia? Bueno, yo creo que no está uno sí y el otro no. O sea, creo que es un asunto paralelo. Y yo, por ejemplo, en términos psicológicos, revisaría siempre cómo se siente en la relación, qué tanto siguen siendo cómplices, qué tanto se convirtieron solo en papás, qué tanto, por qué, por ejemplo, o sea, va muriendo el deseo. ¿Y por qué nunca lo escucharon, no? Porque hay un momento en el que está en terapia intensiva el deseo. Sí. O sea, ¿por qué dejaron que se muriera, no? Llama mucho la atención. O sea, ¿qué dinámica de la relación? También, por ejemplo, hay personas que en toda su vida no han tenido ese deseo. O sea, o en toda su vida no han tenido un orgasmo o no han sentido que necesitan tener sexualidad. O sea, revisaría muchísimo pues su infancia, ¿no? Que si hay algún antecedente de abuso, porque es muy común, yo trabajo con mujeres abusadas sexualmente, definitivamente cuando tú viviste alguna fractura de ese tipo, esto va a afectar en muchos sentidos la forma en la que vives tu sexualidad, ¿no? Y con toda esa historia que definitivamente puede afectar las relaciones, podemos tener los casos de parejas que tienen muchísima compatibilidad emocional, que en su vida familiar, en su relación están muy bien, pero que de todas maneras en la cama no funcionan. ¿Qué les recomiendas desde la terapia? Bueno, creo que yo pienso que la conexión sexual es algo que debemos nutrir. Hay muchas maneras de nutrirlo. O sea, creo que si tú tienes una conexión sexual con tu pareja, lo puedes nutrir con juegos, con fantasías, con cambios de dinámica. Por ejemplo, no es lo mismo cambiar de escenario, no es lo mismo hacerlo siempre en la cama de tu casa, de repente citarse en un hotel, de repente hacerlo en el coche, de repente hacer cosas divertidas. O sea, la sexualidad es mucho un terreno del niño.
¿sabes? No es un terreno mental, rígido, estructurado, desde el deber. O sea, el día que tu sexualidad se convierte en tu deber, en una tarea, pues deja de ser una experiencia desde el niño. Entonces, que lo que te refieres con el niño, para aclararlo para nuestra audiencia, no es desde un estado interno libre, espontáneo, desde una parte de nosotros creativa, gozosa, abierta, que es la memoria como de nuestra parte más niña, ¿no? Más espontánea y divertida. O sea, uno debería de hacer el amor desde ahí, desde esta capacidad de explorar, de asombrarte, de disfrutar, de estar siempre como abierta al placer, ¿no? Ahora, ¿qué tanto sucede, qué tanto ves en tu consulta la culpa detrás de este tipo de liberación? Es decir, parejas que por querer rescatar una relación se dan permiso de hacer lo no convencional para esa pareja y vengan un golpazo de culpa que los lleve a una peor crisis. Es que tenemos mucho que trabajar, muchos prejuicios, ¿no? O sea, yo he tenido pacientes que dicen, Ana Mar, me puse una negligé y me puse súper sensual para activar el deseo, y mi esposo me dijo, ¿ahora tú qué te pasa? O sea, como de, ¿y ahora tú qué? Como de, perdóname, o sea, mis conceptos, mis creencias, hay que trabajar fuertemente con la sexualidad, no es un accesorio, no es algo que estaría bien si tuviéramos sexualidad. O sea, hombres y mujeres necesitamos una sexualidad plena, nos llena de creatividad, o sea, nadie somos los mismos después de una buena noche de sexo o una buena mañana. ¿Por qué ponerla nada más en la noche? O sea, la piel, los ojos, la creatividad, la conexión con la vida, el gozo. O sea, necesitamos lograr que este mundo tenga espacio para el placer. Voy a regresar contigo con una pregunta que te quiero hacer. Pero antes de esa, Fer, y solo para redondear tu idea sobre las enfermedades o los factores clínicos, biológicos que afectan la libido en las mujeres y qué hacer. Entonces, nos contaste ahorita sobre temas hormonales, sobre menopausia. ¿Hay enfermedades que afectan la libido? Todas las enfermedades que afectan la emocionalidad afectan la libido. Y hay muchos trastornos sistémicos, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes descontrolada, un cáncer mismo. Todos estos afectan el sistema completo, y eso evidentemente afecta la sexualidad. El embarazo y la lactancia son condiciones que son normales, perfectamente normales, pero perfectamente compatibles con la sexualidad. Sin embargo, existen barreras que entre hombres y mujeres, hombres, se tienen para no vivir esa sexualidad. Condiciones hormonales, por ejemplo, la menopausia, produce una condición que se llama vaginitis atrófica. Y eso le produce a la mujer mucho dolor durante la relación sexual. Eso se puede vencer con lubricantes, con una cosa tan simple como un lubricante. Pero, por ejemplo, en casos de abuso, existe el vaginismo, que es una contracción del piso pélvico dolorosa, que esa no hay medicamento que la trate. Esa se tiene que tratar en terapia. Entonces hay que ir con un médico, con el terapeuta, pero con un médico para buscar revertir. Oye, tratamiento, suplementación hormonal, te damos estrógenos, te damos algo de testosterona al varón, porque también puede suceder eso, que el varón esté entrando en un momento de impotencia por estrés económico, por estrés de familia, por depresión o cualquier cosa que impide que tenga una erección efectiva. Entonces hay formas de tratar la erección para no abonar al círculo vicioso. De hecho, fíjense que uno de los episodios más exitosos de Shell Café en todas las plataformas ha sido el de disfunción eréctil. Si los que nos están viendo o escuchando no lo han visto y les interesa el tema, vayan, búsquenlo, porque además lo pueden escuchar cuando nadie más los está viendo, interrumpiendo. Pero fíjate que nuestra audiencia busca este tipo de temas en formatos como este. También nos muestra mucho de lo que tú decías, Ana Mar, que sigue siendo tabú aún en este tiempo, y que chance y es cuestión de hablarlo para empezarlo a resolver. Y si además tú nos dices, Fer, que desde el punto de vista orgánico también hay cosas que pueden ayudar tanto al hombre, pero hoy estamos hablando de la mujer,
y que también en la mujer podemos hacer cosas. Definitivamente, o sea, en las mujeres el tratamiento hormonal, el tratamiento de la enfermedad de base son sumamente importantes para poder dar lugar a que la mujer pierda esta inhibición del deseo sexual. Y yo también diría que es fundamental que nosotras nos hagamos responsables de nuestra sexualidad. O sea, que entendamos que no tiene que ver con tu pareja, no tiene que ver si eres novio o no, si tienes esposa. O sea, nuestra sexualidad es la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestro placer. Nunca hay que dejar de tocarnos, nunca hay que dejar de conocernos. Hoy hay una infinidad de juguetes sexuales para que las mujeres nos conozcamos, para poder seguir teniendo fantasías, porque yo creo que si amamos nuestra sexualidad y la compartimos con otro, la compartimos con alguien más, seguramente, independientemente de todos estos factores que sí son muy importantes y que claro que nos afectan, o sea, vamos a poder tener otra relación con eso, ¿no? Porque siempre ha estado nutrida, viva, porque es algo que vives cotidianamente y es parte de ti. Ana Mar, me encanta lo que dices, porque entonces dejamos de ser pasivas, porque Sí. además históricamente la mujer ha sido pasiva en las relaciones sexuales. Sí. Es el hombre el que te invita a salir, el que te invita a bailar, y entonces estamos ahí todo el tiempo esperando la iniciativa del otro. Sí. Y tú dices, a ver, no. Vamos a empoderarnos, vamos a hacernos responsables de nuestra sexualidad, porque sí es importante cuidar nuestra libido. Porque para las mujeres la energía de la creatividad, la capacidad de sentirnos más bellas, ser más, para seducir cosas en nuestra vida, o sea, para poder sentirte empoderada realmente, o sea, no existe empoderamiento sin un empoderamiento, una conexión con tu sexualidad. Porque realmente, o sea, la sexualidad se parece mucho más a la mujer que al hombre, ¿sabes? O sea, la sexualidad es placer, es gozo, conexión, unión, es reparación, o sea, toda esa es una energía femenina. Y si tuvieras que darnos, claro, las causas, como hemos dicho, son múltiples y tienen que ver con muchas cosas, pero también tomo de lo que dices algo que me encanta y es que tu sexualidad no tenga solo relación con el otro, con la pareja, Sí. sino con tu relación contigo misma. 3 recomendaciones a manera de solución para quienes nos están viendo o escuchando y dicen, híjole, es que yo como que la libido, eso ya no es conmigo. Sí, yo en primero diría, tócate. O sea, conócete, ponte un espejo, compra tus juguetitos. Oye, unas cosas, yo tengo unos pacientes que dicen, yo beso a mis juguetitos, porque, o sea, y no me diste ni lata, ¿no? O sea, hay juguetes, o sea, tóquense, ¿no? Conozcan su cuerpo. Salgamos de esta posición donde la sexualidad es masculina y solo ellos la necesitan y realmente empieza a disfrutar. Hay una película preciosa que se llama El Gran Leo, de la historia de una mujer ya mayor que toda su vida tuvo una relación, digamos que sedentaria, sexual, y de repente se muere su esposo y conoce a un joven que la invita a hacer de su cuerpo un parque de diversiones, ¿no? O sea, creo que nuestro cuerpo es un gran parque de diversiones, hay que aprender a tocarnos, hay que tener fantasías, las fantasías son espectaculares, fantasía que estás frente a tu dentista y que te quita y que de repente te besa o que de repente lo hacen en la misma, o sea, En la mesa de la odontología o quién te gusta, o sea, qué rico también es desear. O sea, hay que mantener el deseo. O sea, creo que las mujeres podemos también desear y fantasear. Y yo creo que el derecho al placer, o sea, como ¿en dónde está el placer en tu vida? Si tu vida está cargada de deber, porque los hijos, el esposo, el trabajo, o sea, ¿en qué momento vas a dar espacio al placer? El placer está en lo que comes, en lo que disfrutas en cotidiano, en cómo respiras, en cómo te relacionas con la vida. Esos son los 3 lugares. O sea, tócate, conócete, cómprate tus juguetitos sexuales, aprende a fantasear y dale espacio a tu vida al placer. Buenísimo. Fer, en el caso clínico, ¿cuáles son las recomendaciones? Que si tienen pérdida de la libido y la reconocen, vayan con un médico, con su médico de confianza, para empezar a explorar la posibilidad de alguna afectación física que puede ser detectable a través de la exploración física o que pueda ser detectable a través de alguna batería de exámenes. Pero sin duda, siempre explorarla multidisciplinariamente. Es decir, una cosa es
revertir el problema médico, pero otra, el impacto emocional que ha generado la ausencia de sexualidad. Entonces es bien importante sí dar los dos enfoques, no quedarnos nada más con que ya me estoy tomando mi suplemento tiroideo, mañana debo estar bien. No. ¿Por qué? Porque eso ha tenido un impacto en ti y en tu pareja. Sí. Entonces hay que tratar las dos cosas. Sí, este punto que comentas, Fer, es muy importante porque la sexualidad es tan vulnerable que cuando algo pasa porque no tienes erección o porque, o sea, hay un estudio que dice que el 80% de las mujeres no tienen orgasmo vaginal. O sea, son cosas que son tan sensibles que requieren un trabajo también terapéutico. Absolutamente. Y hablando de orgasmo femenino, recuerden que también tenemos un episodio que, si no estoy mal, es el 45. Búsquenlo, que hablamos exquisito en ese programa sobre el orgasmo femenino y que creo que complementa muy bien sobre la libido. Ana Mar, feliz de tenerte y que sea, ojalá, la primera de varias en las que platiquemos. Uno de los temas más relevantes de los que nos comentaste hoy es justamente de nuestra relación con nosotras mismas y que va a tener un reflejo sobre el deseo. Y a propósito de esto, estás estrenando un podcast. Cuéntanos. Sí. Bueno, estoy muy contenta porque estoy estrenando este proyecto que estoy generando desde el amor, ¿sabes? Estoy compartiendo muchos conocimientos de cómo sanar las heridas de tu pasado, cómo aprender a amarte, cómo aprender a conocerte desde un lugar más amoroso, más adulto, y voy a dar herramientas en este podcast, así que yo los quiero invitar a que... ¿Cómo se llama? Se llama Vitaminas de Ana Mar para Amar. Vitaminas de Ana Mar para Amar. ¿Y dónde lo encontramos? En mi canal de YouTube, en Spotify, en Apple Music, como Ana Mar Orihuela, también en mis redes. Ahí está toda la información de todo lo que hago, que además pues siempre está enfocado en sanar nuestra historia, en convertirnos en adultos, ¿verdad? O sea, poderosos desde el amor. Fantástico, pues aquí en Gel Café somos unos compartidos y estamos seguros que el formato de podcast da para que hablemos de muchos temas. Fer, ¿a ti dónde te encuentras para preguntarte por todas estas cosas? Fernando Castilleja en todas las redes. Oigan, no se les olvide que la libido tiene que ver con una relación con nosotros mismos, pero que también puede tener aspectos clínicos, así que es importante hablar con sus ginecólogos, pero seguramente que también hay que trabajar en estas heridas, en estas ideas, porque para soltarse, pues hay que volver a confiar en nosotros mismos. Sí, el orgasmo es una muerte y un soltarse, tienes toda la razón. Muy bien, pues nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud. Gracias por escucharnos siempre aquí en Gel Café. Gel Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.